Saludos queridos amigos. El tema de nuestro programa es la publicidad como forma de manipulación oculta de las personas, el impacto en la elección humana y el control de nuestros deseos. ¿Qué hay que saber para no ser víctima de las tecnologías manipuladoras del exterior? ¿Y qué nos espera en el futuro? Hoy, en el estudio de Alatra TV, tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Vladimir. Saludos. Y Vadim. Saludos. Me gustaría empezar nuestra conversación con una situación que es familiar para muchas personas. Cuando volviendo a casa un día de repente descubren que han comprado algo completamente diferente de lo que querían y que no les conviene en absoluto. Y todo esto ha ocurrido porque se han visto sometidos a alguna oleada momentánea de emociones. Por ejemplo, una alegría o una tristeza repentinas, o el miedo a no ser como los demás, o por el contrario, el deseo de diferenciarse de la gente en algún aspecto. O por el contrario, ser como todo el mundo, ¿no? O para ser como todo el mundo, sí. Y hoy la cuestión es que la publicidad está siendo mejorada para que compremos constantemente lo que no necesitamos, para que votemos incluso a aquellas personas a las que ayer no pensábamos votar. E incluso, por el contrario, estuvimos en contra de ciertos candidatos, para que una persona sueñe con algo que finalmente le decepcionará. Entonces, esta historia de la publicidad del consumo se remonta muy atrás en el tiempo, en la época de los sumerios, cuando comenzó a desarrollarse el sistema consumista y la manipulación de las personas. Lo interesante es que los rapsodas siguen diciéndole a la gente que supuestamente quieren otra vida, otra cosa, pero también les dicen inmediatamente lo que deberían querer en realidad, que quieren alguna otra autoridad, algún otro rey, algún otro artilugio, alguna otra ropa. Se cree que la publicidad es el control de nuestra conciencia. Este control se produce debido a manipulaciones sutiles, concretamente un impacto psicológico tan sutil. Las formas de esta manipulación se están sofisticando constantemente. Podemos decir que observando las tendencias actuales de la publicidad y viendo las tecnologías que se utilizan para inculcar determinados bienes o servicios en la mente de la población, uno se pregunta ante esta realidad, ¿qué nos espera en el futuro? Bueno, si miramos la historia del desarrollo del sistema de consumo, veremos también el desarrollo de la publicidad. Naturalmente, irá mejorando. Usted ha dicho que la publicidad es el impacto en nuestra conciencia. Control de la conciencia. De hecho, nos está controlando como personalidad, en primer lugar, pero a través de nuestra conciencia. Después de todo, ¿cuál es el objetivo de la publicidad? Seducir, forzar, incitarnos a comprar, como tú dices, algo que no necesitamos, ¿no? No pasa nada si lo necesitamos, no sabíamos dónde conseguirlo, y aquí nos ayuda un anuncio. Pero la mayoría de las veces todo es exactamente lo contrario. No lo necesitamos en absoluto, pero se nos impone. Vamos y lo compramos. Entonces vemos que tenemos un montón de cosas, y por regla general no nos ha servido para nada lo que hemos comprado. Es como ya saben, amigos míos. Bueno, hay gente ordenada que se va de vacaciones con una maleta pequeña o con un bolso de mano. Por regla general, todo el mundo viaja con un montón de maletas y ni siquiera abre muchas de ellas. Bueno, por si acaso. Lo mismo ocurre con la publicidad. A menudo nos vemos obligados a comprar lo que pensamos que compraremos por si acaso. Pues así suele ocurrir. ¿Y qué nos espera a largo plazo? Bueno, basándonos en los últimos ejemplos de desarrollo de impacto en nuestra conciencia, que también fueron realizados por los voluntarios del movimiento Alatra, podemos decir que el pronóstico es desalentador. Si nos fijamos en el último experimento que se realizó, y los chicos precisamente participaron, fueron parte de los observadores en este experimento, entonces la tendencia de desarrollo no es muy buena. ¿Por qué? Porque sí. Digámoslo así, la publicidad se basa en nuevos principios físicos. ¿Por qué nuevos? Porque no se han utilizado antes. Es ese tipo de publicidad de la que no se puede escapar. Por lo general, la publicidad llega a nosotros, llega a nuestros teléfonos. Sí, a los gadgets modernos, desde Internet, a todas nuestras tablets, portátiles, ordenadores. Vemos la televisión y hay publicidad constante. ¿Qué hacemos? ¿Realmente alguien lee los anuncios en el teléfono? Pues rara vez, y más aún en Internet. Bueno, está ahí, pero lo ignoramos. Y si hay un anuncio en la televisión, ¿qué hacemos por regla general? Nos levantamos y nos vamos, ¿no? Sí.
¿Pero por qué? ¿Por qué actuamos de forma deshonesta después de todo? Imagínese, ¿cuántas personas participan en la realización de un anuncio de televisión? Esta es una pregunta sencilla. Sí, una enorme masa de gente en realidad. A partir de la celebración de algunos contratos e incluso simplemente de reuniones, la creación de un anuncio comienza incluso con la creación del producto. Inventar este anuncio, inventar uno ingenioso y luego colocarlo. Por supuesto, debería ser diferente, ciertamente. Crear planes de medios de comunicación. Mucha gente, contadores, abogados, todo el departamento de planificación de medios y de programas también están implicados para que salga. Miles de personas trabajan para que un día un anuncio salga al aire y no fuimos. Efectivamente sí. Pues imagínense amigos, así de tal mal agradecidos somos después de todo. O cliqueamos en YouTube. Miles de personas trabajan duro para que veamos este anuncio. Sí, para que queramos comprar lo que la gente ha pagado. Al fin y al cabo también cuesta mucho dinero, ¿verdad? Qué estresante fue para la gente. ¿Y cuánto estrés? La gente se pone nerviosa. Lo cuenta un especialista que conoce este negocio. ¿Cómo se hace esto en televisión? Sí, lo estresante que es para la gente. Coordinan todo, efectivamente. Sí, reuniones. Sí, y cuando lo muestran, hacemos esto. En lugar de ver el trabajo duro de la gente, nos levantamos y hacemos nuestras cosas entre las películas o cualquier otra cosa. Bueno, ¿no es así? Sí, o pulsamos el botón saltar anuncio. Seguramente. O simplemente lo omitimos. Por cierto, la gente de adentro también lo entiende porque todo el mundo entiende que crean un producto que en realidad nadie necesita, que organizan una campaña publicitaria que... ¿Por qué nadie lo necesita? De nuevo, la publicidad es el motor del comercio, aquellos que encargan la publicidad. Si no hacen publicidad, definitivamente sufrirán pérdidas bastante serias. Por lo tanto, pagan una buena cantidad de dinero. Un ejemplo sencillo es el de los Red Bulls Stratos. Cuando se llevó a cabo, después de todo, la gente pagó por esta publicidad precisamente. Esta empresa, bueno, en promedio alrededor de 40 millones, según diferentes informaciones de 30 a 50 millones y similares. ¿Y cuál era el objetivo? Un hombre subió en un globo a la estratosfera y saltó de allí. Bueno, tal saltó con un paracaídas, con un gran retraso. Esto atrajo la atención de millones de personas al mismo tiempo. Sí. Y se rompieron todos los récords de vistas de la transmisión en vivo, ¿no es así? Resulta que la retransmisión en directo fue vista por unos 9 millones de personas. Correcto. Es decir, hubo más espectadores que cuando se vieron los Juegos Olímpicos en directo, una especie de aterrizaje. Seguramente, pero antes de eso, hicieron una gran campaña publicitaria de este evento. Por eso fue tan caro. Trabajaron 1000 personas que calcularon cómo presentar esto, cómo interesarnos para que viéramos esto en tiempo real. Y Red Bull nos lo impuso discretamente. Pero ganaron dinero con ello, ¿no? Lo hicieron. Resulta que la rentabilidad es prácticamente muy alta, porque realmente ganaron cientos de millones. Y hubo una estadística tan interesante que básicamente en los primeros 6 meses, cuando realizaron una campaña publicitaria utilizando las imágenes de este salto, bueno, hubo un aumento tan serio de los beneficios, un 7%, y luego en un año rompieron el récord del año anterior en un 3%. Bueno, ya ves, es decir, en realidad han batido el récord del año anterior, como usted dice, en un 3%, y tú dices, nadie necesita esto. Sin embargo, alguien lo necesita. Al fin y al cabo, lo vemos al menos a veces. Por mucho que lo hayan disfrazado de misión científica, sigue siendo una campaña publicitaria muy seria. Un anuncio serio, sin duda. Después de todo, todos los canales de televisión, cerca de 80 canales de televisión en 50 países del mundo, querían transmitir este evento, por supuesto. Tanto que si toda la gente... Ahora recordemos cómo Elon Musk lanzó un Tesla, sí, un coche Tesla al espacio. Entonces voló, hubo fotografías, todo eso. ¿Quién no estaba interesado en esto? Todo el mundo estaba interesado. ¿Aumentó esto las ventas de Tesla? Lo hizo, atrajo la atención. ¿Cuál es el objetivo? Atraer la atención. Aquí surge una cuestión completamente diferente. Estos son anuncios que podemos rechazar, podemos no mirar o podemos mirar.
Pues bien, estos programas publicitarios, sí, como los de este salto y con el lanzamiento del coche al espacio, son interesantes, atraen la atención, son beneficiosos para los que encargan esta publicidad, pero también son interesantes, mientras que hay una publicidad que no se puede rechazar. En este caso me gustaría contarles un poco sobre el proyecto que se llevó a cabo. Literalmente, el experimento no es exactamente un proyecto. En realidad se trata del proyecto Pirámide, en el que ya se han realizado varios experimentos, y todos ellos han sido bastante ilustrativos y exitosos. Hagamos un recordatorio para aquellos espectadores que no estén al tanto de esto. Realizamos experimentos sobre la transmisión del pensamiento a distancia. Se transmitió una imagen y esta imagen fue percibida por miles de personas en todo el mundo, independientemente de su ubicación, y con bastante éxito. Hubo un porcentaje muy alto. Después de eso se lanzó el programa. El pensamiento es material. Lo hicimos en relación a que un pensamiento es material, sí. Entonces los chicos, los voluntarios, decidieron combinar todo esto y ver su eficacia. Sin embargo, menos mal que no transmitieron la imagen, sino que utilizaron una transmisión de información a través de los sentimientos. Para decirlo brevemente, la cuestión era que los que querían participar en este experimento, naturalmente eran voluntarios, participantes exclusivos del movimiento. Tenían que seguir una regla sencilla: beber medio vaso o un vaso de agua justo después de despertarse. ¿Para qué? Para que el operador pudiera sintonizar con ellos. Y en este caso la operadora transmitía, bueno, ya lo sabemos, la sensación de sed. Es decir, transmitía la sensación de sed. Se transmitió exactamente esta sensación que naturalmente una persona quiere satisfacer. A cualquier precio. Bebiendo un poco de agua, por supuesto. Bueno, aquí la gama es más amplia. ¿Por qué? Porque no se transmitió la imagen del agua y podemos calmar la sed con jugo, y con una naranja, o tomando leche, té o café. Bueno, la cuestión es que había sed. Esto es lo que la operadora realmente transmitió, aunque anotó agua, una sensación de sed, agua. Bueno, esa fue su asociación. Pero ella transmitió una sensación de sed y la imagen no fue transmitida como tal. Sin embargo, si no me equivoco, el 71,4%. Sí, participaron 1,5 millones de personas, algo más de 1,5 millones de personas. Y luego, como dijeron los chicos en los comentarios, cuando se estrenó la transmisión, mucha gente confirmó que sentía esto, pero no podía diferenciar. ¿Es realmente tan simple? Y cosas por el estilo. Bueno, de hecho, resulta que muchas más personas participaron en el experimento, solo que alguien no tuvo tiempo de enviarnos sus resultados. Alguien fue perezoso. Bueno, como siempre sucede. Это его ассоциативный был, но передавал там чувство жажды, а образ не передавался как таковой. И тем не менее, по-моему, 71,4% принимало участие 1500 человек, чуть больше, чем 1500 человек. И потом, вот в последующем, вот как ребята говорили в комментариях, когда вышел фильм, масса людей подтверждала, что они это чувствовали, но не могли дифференцировать. Неужели это все так просто и тому подобное? Ну и по факту получается, что гораздо больше людей было задействовано в эксперименте. Просто кто-то не успел отписать, кто-то поленился. Ну, как всегда у нас. Así averiguaremos si una persona que posee ciertas habilidades bajo ciertas condiciones puede imponer algún deseo a otras personas. El objetivo de este experimento no es solo tratar de averiguar si existe la posibilidad de provocar un deseo irresistible en una persona, sino precisamente averiguar si la humanidad podría encontrar un nuevo tipo de publicidad obsesiva que una persona no podrá rechazar. Como puede ver, hemos tenido éxito. Los resultados del experimento son bastante elevados. También queremos señalar que el trabajo del operador se complicó por el hecho de que trabajó sin imprimir una imagen concreta, sino que se limitó a transmitir sensaciones físicas. No obstante, los resultados fueron bastante elevados. En fin, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones sobre el futuro de la publicidad. Queremos agradecer una vez más a todos los que han participado en este experimento. Les deseamos lo mejor.
En realidad, el experimento tuvo gran resultado. Y ahora imaginemos un ejemplo sencillo. Si un operador transmite no solo la sed, sino que quiere hacer beber ese mismo Red Bull, por ejemplo, y lo vincula a aquellas personas para las que lo primero que hacen por la mañana es no beber un poco de agua, pocas personas la beben realmente, mientras que mucha gente se lava banalmente los dientes después de lavarse, o se lava la cara o se ducha. Así que dado eso, voy a retroceder un poco, ya que el experimento en sí se llevó a cabo con un efecto retardado, es decir, con algún tiempo de antelación, varios días antes. Es decir, ¿qué significa un efecto retardado en el tiempo? El experimento se realizó el miércoles, ¿estoy en lo cierto? Sí. Entonces resulta que cuando el operador transmitía ese impulso de percepción sensorial, estaba orientado a un día, el domingo, además estaba limitado por la hora de las 8 de la noche y así hasta donde yo recuerdo, porque yo colaboré como participante. Bebí agua por la mañana, por eso me dediqué al experimento y estuve bebiendo agua todo el día también, como muchos de los que participamos en él. Ahora volvamos. Para que el operador de antemano pueda transmitir estas sensaciones suyas, este deseo de saciar la sed, pero saciar la sed con Red Bull o, por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué sucederá? Cuando recibimos no solo el deseo de sed, sino también un deseo casi irresistible. Es discreto. No lo verás inmediatamente porque es tu deseo. Al fin y al cabo, viene de tu conciencia y la persona quiere beber Coca-Cola. ¿Qué pasará? Lo encontrará a toda costa. Por supuesto. Sí, desaparecerá de las estanterías. Claro que sí. ¿Y cómo puede uno conectarse? Simple. Todos nosotros hacemos algo a primera hora de la mañana cuando nos levantamos. Y no hay tantas acciones de este tipo. Pocas personas se levantan y hacen inmediatamente flexiones de brazos o corren hacia la barra fija, ¿no es así? Seguramente. Sí, es decir, hay necesidades fisiológicas, hay hábitos también, hay algunos de ellos, así los operadores pueden hacer uso de estas pocas cosas. Es decir, mucha gente se compromete y, acaban creando la escasez de esa misma Coca-Cola o de ese mismo Red Bull. Este es un ejemplo sencillo y puede durar bastante tiempo. ¿Es por un periodo de tiempo determinado? ¿Por un día, por dos o hasta que la persona satisface completamente, ese deseo? No. ¿Por qué? Esta publicidad basada en nuevos principios físicos, por así decirlo, puede funcionar durante bastante tiempo. Sí, depende del tipo de publicidad, de nuevo. Si es sobre productos puntuales, pongamos un ejemplo. Una persona quería ir a McDonald's, ¿no? Es decir, son mundialmente famosos. Prácticamente en todo el mundo hay un acceso a estos McDonald's. Quiere una hamburguesa con papas fritas, por ejemplo, y tiene esa sensación, entonces va a ir allí muy a menudo. Es decir, es una necesidad, un hábito, el afán de satisfacer sus deseos comiendo algún alimento específico, cuya imagen tiene. Él sentirá el sabor, sentirá el olor que lo perseguirá. Así que viene, lo come, se siente bien. En 1 o 2 días irá de nuevo o incluso todos los días. Es decir, es un hábito que se puede imponer. Es decir, incluso la formación del hábito en sí es bastante fácil. O por ejemplo, una persona que fuma. Tomemos un anuncio de cigarrillos, ¿no? Ahora se lucha contra el tabaquismo. Se hacen dibujos de miedo, pero no hay imágenes de miedo que asusten si una persona fuma. Si fuma un cigarrillo por la mañana, por ejemplo, un operador puede sintonizar fácilmente con un fumador y hacerle comprar cigarrillos de una determinada marca. Es decir, los otros harán toser al fumador, pero este sigue queriendo fumar. Puede cambiar a una determinada marca porque puede estar en su cabeza, por ejemplo, fumaba diferentes cigarrillos u otros y quería Marlboro. Es mundialmente conocido. Entonces fumará solo estos cigarrillos durante el resto de su vida. Será agradable, fácil y bueno para él fumarlos. Es fácil hacerlo sobre la base de estas posibilidades. De hecho, muchos chicos se inspiraron después del experimento porque el resultado fue realmente colosal. No es ese 50%,
es el 71,4% de 1,5 millones de personas. De hecho, te digo que es mucha más gente, simplemente no hay estadísticas. Por supuesto, sería interesante y maravilloso realizar un experimento, como han dicho muchos, con otra cosa, pero sería simplemente genial desde el punto de vista de la ciencia realizar un experimento con alguna gran empresa, McDonald's, Red Bull, Coca-Cola, que hemos mencionado. Pero esto no debe hacerse, ya es consumista, ya es un juego. Bueno, como interés científico sí, pero en ningún caso en la realidad. ¿Por qué? Porque este resultado fue extremadamente perturbador para mí, se lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque esa publicidad que viene así estará en la cabeza de una persona. Esa imagen estará en la cabeza de una persona como su propio deseo. No podrá levantarse, irse, quitársela o cualquier otra cosa. Es un deseo obsesivo, pero es absolutamente natural. Algunas de las personas que habían participado en el evento dijeron que no habían sentido nada, que no habían entendido nada y que no tenían nada. ¿Por qué? Porque la conciencia esperó algo así como, no quiero, estoy sentado aquí mientras se me impone, bueno, ya sabes cómo viene un pensamiento. Sí, en la escena. Sí, correcto. Bien, hay tales personas, por supuesto, como aquellos que formaron parte de los experimentos con la pirámide, antes y ellos. También afirmaron que no, ninguna figura vino a mí en absoluto. Yo no estaba pensando en ello. Pues bien, cuando participas en el experimento y sabes que va a aparecer alguna figura y no estabas pensando en ello y no te viene nada a la cabeza, significa que tu conciencia no debe haber funcionado en absoluto. Aquí la persona sabe que algo será transmitido, como algo picante o salado, algo relacionado con la comida, incluso beber algo o no. Y la conciencia puede sustituir esto, pero no puede ayudar a participar. Sin embargo, por otro lado, puede ocultar, es decir, disfrazar. ¿Qué significa disfrazarse? Que la persona va a beber mucha más agua. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Que la persona empiece a beber más de lo habitual? ¿Por qué? Porque la sensación de sed, no siempre percibimos todo esto, es decir, como habitual pasar por la cocina. Podemos tomar un vaso de agua o, por ejemplo, en lugar de una taza de té durante el día, tomamos 2 o 3. Bueno, algo así. Es natural, es imperceptible. Después de todo, no ocurrió nada extraordinario. ¿Por qué? Porque la conciencia espera algo extraordinario. Después de todo, las películas y todo lo demás nos han enseñado que si los milagros ocurren, entonces deben de ocurrir de alguna manera fantástica, ¿no? Sí, es un milagro. Entonces ahora mismo debe aparecer un monito aquí, en la mesa. Entonces es un milagro. Sí, es algún impacto. Mientras que, sí, perdón, no puedo deshacerme de un mono cojeando y riendo en mi cabeza, entonces ¿no es un milagro? Bueno, en mi cabeza, después de todo, podría pensar en un mono, pero si no has pensado en un mono en absoluto, si has estado ocupado con algo serio y luego todo el día un mono está corriendo en tu cabeza, bueno, entonces no es un milagro. Así que este experimento está dirigido precisamente al hecho de que estos monos pueden ser enviados a cualquier lugar y a cualquiera. Es extremadamente difícil deshacerse de ellos, pero ¿puede uno protegerse a sí mismo? Preguntan. Pues claro que se puede, sí. Pero además, si una persona posee la técnica de controlar su conciencia, si invierte su atención donde hay que invertirla, y no es la conciencia la que le manipula, entonces, perdón, ¿estos anuncios serán para la persona como cualquier tercer poder? Los marcará como spam y ya está. ¿Por qué? Porque tienen un buen antivirus. Pero, ¿hay muchas personas así en el mundo actual? Hay pocos que realmente pueden controlar la influencia de las terceras fuerzas en su conciencia, mientras que, por regla general, de todos modos, somos susceptibles a la influencia de la conciencia y de las tentaciones, especialmente aquellas cuando las manifestaciones van ya a nivel físico. Como dijimos, ¿no? Acabas de empezar a anhelar, estás lleno, pero quieres satisfacer, ¿qué? Precisamente tus papilas gustativas. ¿Por qué? La conciencia lo quiere.
Ahí cambia todo él. No solo se te antoja, sino que se te antoja exactamente una hamburguesa de McDonald's, exactamente con unas papas fritas o algo más. Simplemente el olor, el sabor, el color, todo se te está imponiendo una imagen. Después de todo, no entenderás por qué lo quieres. Pensarás que es porque hace mucho tiempo que no vas o viceversa, porque has ido hace poco y lo has visto. Y si has comido algo diferente y lo has visto pero no lo has comido. Estas son las imágenes que están en la cabeza, pero son las imágenes activas que provocan las correspondientes reacciones químicas en el cuerpo. Aquí es donde está el problema. Para ser honesto, bueno, uno puede decir que si los chicos estaban llevando a cabo este experimento, si nació dentro del movimiento. Significa que alguien ha pensado en ello también, y quizás alguien ya está trabajando en esa dirección. Claro, por supuesto, no existe un grupo de personas en un lado del globo que tenga un pensamiento y no haya la misma actividad en el otro lado. Eso lo sabemos. Si en algún lugar alguien está pensando algo a fondo, entonces, de acuerdo con la ley del reflejo, hay otros que también están pensando en ello. El campo unificado de energía e información. En cualquier caso, habrá quienes trabajen en ello. Dios quiera que nos lleguen a los mismos resultados. Pero de nuevo, esto es una cuestión puramente técnica, mientras aquí, por supuesto, ¿y quién podría saberlo? Por supuesto, al fin y al cabo, no hay superaparatos. Sí, la pirámide es un aparato, pero simplemente aumenta el potencial. Por lo tanto, la pirámide lo aumenta de una manera determinada. Pero también se pueden desarrollar otros métodos. Hubo muchos de esos métodos por los que sabemos, sí, varios en todo el mundo. Bien, ahora tocaremos el trabajo de los servicios que se ocupaban de esos mismos durmientes, sleepers, de esos mismos psíquicos que desarrollaron sus habilidades, que desarrollaron todo tipo de tecnologías. Bueno, eso no es un secreto. Todos los países del mundo estaban prácticamente jugando con esto, estaban comprometidos con esto. ¿Por qué? Porque es interesante saber lo que piensa tu pareja, por así decirlo, o algo más. Sí, para influir de alguna manera en alguien. Por eso no podía dejar de estudiarse. Y se estudió. Instituciones enteras trabajaron en esto durante mucho tiempo. Y siguen trabajando. Claro que sí. Y seguirán trabajando. Y la cuestión es que si alguien desarrolla e implementa todo esto, entonces lo siento, ya no será un negocio. Ya será, bueno, ni siquiera es una manipulación, es simplemente una dictadura. Dictadura. La dictadura del mercado estará sucediendo literalmente. El que haya podido pagar esta publicidad, el que se lo haya podido permitir, tendrá éxito en el negocio, mientras que los demás no lo tendrán. ¿Por qué he puesto un ejemplo elemental sobre los cigarrillos? Porque se puede obligar a la gente a fumar precisamente una marca de cigarrillos, mientras que otra marca, por mucho que se anuncie, ¿qué tipo de publicidad puede discutir eso? Cuando está en tu cabeza, cuando quieres fumar y tienes la necesidad física de fumar, el cuerpo requiere nicotina, pero precisamente de esta marca y no de alguna otra, mientras que cualquier otra marca te hará toser, el sabor de otros cigarrillos te resultará desagradable, mientras que estos te parecerán bien. ¿Qué hacer? Una persona no reconoce esto, sí, que es su propia necesidad. Por supuesto. Por supuesto, una persona lo percibe como propio. Ese es el problema, por supuesto. Bueno, de nuevo, para llevar todo esto a la mesa internacional, ¿no? Bueno, podemos, por supuesto, el movimiento está en todo el mundo. Podemos plantear la cuestión, llevar esto a organizaciones como la ONU y tratar de lograr una prohibición. Pero, ¿qué prohibir? Una simple pregunta. ¿Y cómo detectarla? ¿No pensar? ¿Prohibir qué? ¿No pensar? ¿O prohibir crear esto? ¿Y cómo se detecta? Esta es una pregunta sencilla, con que se puede medir esto. ¿Con qué dispositivo? ¿Hay un impacto? ¿Y quién lo hace? Además, con un retraso, es como si hiciéramos un experimento con un retraso. ¿Cómo se puede detectar esto? Por supuesto, si el impacto fue durante 20 minutos, ¿cómo detectarlo en 24 horas o unos días antes? Bueno, sí, se pueden recoger estadísticas después de que la gente quiera algo, ¿no? Por ejemplo, la gente empezó a comprar esta marca de cigarrillos, o de nuevo volvemos a Red Bull. La gente empezó a comprar Red Bulls. Y así, perdón, ¿hay una combinación?
He aquí un simple ejemplo. La empresa Red Bull realiza. No digo que esta empresa sea mala, ni mucho menos. Es solo un ejemplo, amigos míos. Realiza de nuevo, como con este salto, estratos de la estratosfera. Realiza tal campaña publicitaria, provoca tal tipo de alboroto alrededor de esto y demás, salvo que el porcentaje no crece un 7%, sino, crece un 70%. ¿Cómo no reprocharles que haya crecido tanto? Dirán, lo siento, es nuestro marketing el que ha funcionado. ¿Cómo se les puede reprochar? Porque mucha gente ha querido, lo han hecho porque lo han visto. Y aquí todo se puede justificar por algún tipo de percepción asociativa. Vieron a un hombre saltando, ellos también quieren saltar, quieren ser héroes. Red Bull te da alas y cosas así, ¿no es así? Bueno, un experimento científico, pero ¿qué hay de científico en ello, no? Me parece que es extremadamente difícil de probar. Es totalmente irreal demostrarlo. Por supuesto. Y ahí es donde está el peligro. Y respecto a lo que hemos tocado, muchos dirán, entonces, ¿por qué has sacado este tema? Pues, amigos míos, lo habrían agitado si no lo hacíamos nosotros, alguien más. Si los chicos, es más, los chicos de diferentes países empezaron a hablar de ello, empezaron a removerlo, ¿por qué no llevamos a cabo? Entonces nos reunimos y lo llevamos a cabo. Vimos el resultado. Muchos, como digo, estaban inspirados, estaban encantados, pero me sentí muy triste con respecto a este caso, porque es una de las herramientas que se pueden utilizar para manipularnos de nuevo como conejillos de indias. Como se dice, es lo mismo que si abriéramos la billetera y todo el que quisiera hurgar en ella. Quien tenga esas posibilidades, escarbaría en ella, ¿no es así? Claro. Ahora imaginemos, bueno, acabamos de tocar el tema de Red Bull y McDonald's, que en principio casi cualquier persona puede pagar hasta cierto punto. Y ahora imaginemos que la empresa que produce Rolls-Royce decide hacer un anuncio de esta manera. Entonces nosotros recibimos, digamos, esa mentalidad. Y nos parece que podemos vivir, que nuestro horizonte en nuestra existencia es precisamente poseer un coche Rolls-Royce. Si no poseemos este coche, y perdón, la empresa es famosa, ¿quién no lo ha visto en la televisión en todas partes? Y que esto es lo que debemos desear. Este es el sentido de nuestra existencia. Bueno, ¿no es así? Después de todo, esto se puede hacer fácilmente. Esto da miedo, la imposición del sentido de la vida a la gente. Ciertamente. Y no conduzco un Rolls Royce. Significa que no soy humano, que mi vida ha pasado de largo. ¿A qué conducirá esto? ¿Simplemente a un aumento inmediato de los préstamos? ¿Porque la gente empezará a pedir préstamos en todo el mundo? Seguramente. Y a comprar Rolls Royce. Lo que aumentará después es que la gente empezará a vender todo lo que pueda solo para comprar un Rolls Royce, ¿no es así? En tercer lugar, el nivel de criminalidad aumentará dramáticamente. Aumentará, porque una persona no será capaz de superar este deseo de comprar este Rolls Royce. De lo contrario, se deprimirá. O de tomarlo. O simplemente para quitárselo a alguien. Sí. Es decir, es un aumento dramático del crimen. Una cosa más, si una persona no puede permitirse hacer ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, ¿qué tendrá? Depresión, neurosis y muchas otras cosas. Es decir, se excluirá de la vida, se anulará a sí mismo, porque es fácil. Sí. Y cosas triviales, es decir, llegamos al desarrollo de la publicidad. Lo que estamos mostrando ahora es una de las posibles etapas del desarrollo de la publicidad. No puedo decir que sea la más potente en el ámbito del desarrollo de la publicidad. Es simplemente... Pero, ¿por qué? Es difícil en el aspecto técnico. Se puede resolver, pero es difícil. Además, se necesita un operador con ciertas habilidades. Bueno, perdón, nuestra operadora es una persona normal. También, que simplemente tiene unas habilidades que fue desarrollando para participar en ciertos experimentos bajo ciertos programas. Pero existían programas similares y todos los institutos trabajaban en ellos y siguen trabajando. Continúan y las mismas personas han permanecido. Pero ¿a dónde irían? Ahora alguien, bueno, no sabemos quién está dónde ahora. Claro,
Muchos se fueron a estructuras comerciales, muchos se fueron a cualquier otra parte. Por supuesto, al fin y al cabo son personas. Aunque el negocio es el negocio, los negocios no se quedan quietos. Y dado el desarrollo del formato del consumo que ahora, digamos, domina en la sociedad y toda la sociedad vive de ello, entonces naturalmente estas personas que poseen al menos algunos conocimientos y habilidades, ¿para qué se esforzarán? Por utilizar estas tecnologías, sus conocimientos, seguro, y desarrollarlas. Por eso, en cualquier caso, tarde o temprano nos enfrentaremos a este suceso, y aquí ya es bastante grave. Los mercadólogos están buscando exactamente, entienden que si pueden simplemente provocar el interés por un producto, a la gente le puede gustar. Pero lo más difícil para ellos es forzar. Es la última etapa, que es llevar a la compra, por supuesto. Es decir, una persona puede en cualquier momento, bueno, lo que tenemos hoy en día es que a uno le gustó un producto, es genial, se entusiasmó, aquí y ahora, esto funciona. Pero no pueden llevarlo a la tienda, a la compra, es decir, es una etapa bastante difícil. Lo hacen, pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden? Usted y yo acabamos de discutir eso mismo. Volvemos a Red Bull otra vez. Después de todo, el aumento fue del 7%. Eso es bastante. Significa que forzaron, significa que la gente fue allí. Lo han conseguido, sí. Bueno, es comprensible que todo esto sea marketing. Temporal, sí. Una persona entra en una tienda a comprar algo, ve este Red Bull, recuerda, todo esto es trabajo de la conciencia que nos hace tomar esto o aquello, ¿cierto? Pero tiene lugar. Es obvio que el asunto con Rolls-Royce es totalmente diferente. Rolls-Royce es Rolls-Royce. Uno no puede simplemente ir a un supermercado y comprarlo. Otra cosa que se me olvidaba decir, la carga que supone para la empresa en cuestión. Imagina que en todo el mundo toda la gente empieza a comprar Rolls-Royce. No es como hacer hamburguesas para todos en McDonald's. Esto es difícil. Es una broma, por supuesto. Deficiencia. Lo resolverán. China ayudará. Además, esto funciona muy bien, no solo en la publicidad, sino en la cultura en general. Es posible transmitir cualquier deseo. Ciertamente cualquiera. Así que esto es el poder sobre el poder. Bueno, no creo que esto no es solo poder sobre el poder, sino que esto es lo que se puede utilizar como instrumento de poder. Estoy de acuerdo contigo. Tomemos incluso el mundo del espectáculo, ¿sí? Sí, porque allí es fácil desarrollar a una persona. Todo puede desarrollarse. Ahora hay muchas tecnologías de ese tipo, que no son como aquellas, por supuesto, sino que son tecnologías que, digamos, primero se difunden rumores, luego chismes, luego una persona dice algo, luego otra y la tercera, y ese tipo de marketing invisible me refiero a los más sofisticados. Las relaciones públicas negras son especialmente efectivas, sí. Cuando surgen los escándalos, le tiran tierra a una persona. Por supuesto, los escándalos, ¿cierto? Amigos míos, saben que la propaganda negra es uno de los medios más eficaces para la divulgación. ¿Por qué? Porque cuando percibimos emocionalmente a alguien de forma negativa, lo recordamos. Entonces basta con mostrar a este cantante una o dos veces, por ejemplo, o a un político, no importa, y se vuelve popular. En primer lugar, cuando vemos algo negativo sobre él, ¿qué nos provoca? Falta de respeto. Bueno, sí, pero nos da una sensación de superioridad sobre él. Es un sinvergüenza, mientras que nosotros somos buenos después de todo, entonces te hace reír, entonces... Varias veces queremos comprobar cómo es, cuánto ha cambiado, y empieza la venta de en serie. Por supuesto, así que empezamos a observar, sí, lo querramos o no, al final escuchamos su música o escuchamos sus actuaciones y nos encariñamos literalmente con él. Imagínate, si todo el mundo elogia a una persona todo el tiempo, deja de despertar interés. Mientras que si hay escándalos, disputas, ¿por qué algunos cantantes organizan matrimonios desiguales? Algunas peleas, escándalos. La gente necesita telenovelas, necesita emoción. O cuando a un político se le ensucia tanto, que es ridículo. Bueno, no voy a mencionar los apellidos, pero hay políticos cuyos nombres están cubiertos de tanto barro y, sin embargo, son bastante populares y serán populares. ¿Por qué? Porque causan interés en la sociedad. Esta propaganda negra nos hace participar de estas telenovelas, y el protagonista es un actor o un político, ¿no es así? El personaje principal es la conciencia en todas nuestras cabezas. Por supuesto, el actor principal es también nuestra conciencia. El actor, el personaje, el cliente y el consumidor. Así es, ni siquiera se puede discutir aquí. Sin embargo, como ocurre, por ejemplo, en ese mismo mundo del espectáculo, cuando una persona desconocida para cualquiera se convierte de repente en... De repente se hace famosa, por supuesto. Por ejemplo, él es de alguna manera diferente. Puede ser cualquier cosa, cualquier distinción, se utiliza para las relaciones públicas. Cuanto más flagrante es, más atrae la atención. Luego otra vez, no es tan malo. Entonces las ventas en serie siguen después. Ya está, ya es popular. Y voilà, sí. Es lo más lejos que se puede llegar. No, bueno, aquí está de nuevo. Si se convierte en como todo el mundo, una buena persona ordinaria, ya no provoca ninguna emoción. No provoca emociones, pues no es interesante. Las buenas emociones no le llevan a uno lejos.
Por lo tanto, si él actúa bien, si es agradable de escuchar y nosotros escuchamos, pero si no se apoya en nada, por otro escándalo, un nuevo escándalo, cualquier otra cosa así, todo se hundirá. Ciertamente, o de nuevo, bueno, acabamos de tocar su esfera, la música, el mundo del espectáculo y demás. ¿Qué pasa con la música en sí? O digamos, ¿qué tomamos? A una cantante, no importa. Aquí también es interesante, lo hemos estado discutiendo. Ahora como persona, ¿cierto? Atrae la atención de la gente. Debido a la propaganda negra, algo más y similares, es decir, hace que te preocupes por él. Sin embargo, si canta, como se dice, éxitos que se convierten, ¿y qué es un éxito? Es la repetición. Un éxito es una fórmula, sobre todo una fórmula. Matemáticas y física ordinarias. Sí, claro, matemáticas y física, por supuesto. Por lo tanto, aquí no es solo eso, sino que también hay cosas simples y triviales. La doble grabación, por ejemplo. Hay un cantante famoso que todo el mundo conoce, en Ucrania. Una vez tomé una pista de acompañamiento sin la voz y había una especie de sonidos demoníacos subyacentes detrás de su voz, cuando realmente se escucha sin ella. Es, en cierto modo, aterrador. ¿Cómo puede la gente escuchar esto? No me habría dado cuenta de esto si no hubiera empezado a grabar esta pista de fondo sin la voz. Las inserciones. Hay esas inserciones. Bueno, por supuesto, son inserciones trilladas y también hay inserciones de video. Tomemos los famosos del mundo. Así que tomaste, sí, un cantante famoso en particular de un país. Pero como eres un ingeniero de sonido, solo explicaré a la gente que no te conoce. Fuiste capaz de descomponerlo en tu equipo, en tus dispositivos, ¿cierto? Correcto, para ver esto. Y eso es para ver. Bueno, perdona, yo como consumidor pongo la radio y estoy conduciendo un coche, una persona está cantando y yo, digamos, víctima de una determinada tecnología, ¿sí? Después, o me paso el día cantando o estoy en un determinado humor o algo así. O quieres ir a comprar este álbum, bueno, de nuevo, todo es cuestión de dinero. Claro, por supuesto, quiero volver a escucharlo de esa misma radio. Puedo llamar a hacer una petición, después de todo también es. O peor aún, se impone un determinado estado a la persona, es decir, un estado depresivo, por ejemplo. Por supuesto. Mira qué artistas se promueven hoy en día, los que provocan la depresión, los que parasitan de las emociones negativas, del consumo, de la hipersexualidad, de las emociones. Las emociones, claro. Resulta que resuenan, por supuesto, con lo que predomina en una persona ahora. Por supuesto. Es decir, precisamente lo que predomina en la sociedad. Por lo tanto, concuerda mejor con el estado de una persona misma. Amplíe esta onda. Es más fácil que una persona lo perciba. Estos son, de nuevo, movimientos de marketing. De nuevo, es la misma publicidad, mis amigos. Entonces, hemos empezado a hablar de los artistas mundialmente famosos. Y si descomponemos su música, ¿acaso no tiene lugar esto? Aquí hay una cantidad máxima de todo esto. Por supuesto. Sí. Es decir, estas tecnologías están muy ocultas. Tecnologías ocultas, sí, pero poca gente las conoce. De nuevo, la escritura de su música, la disposición de las palabras, las pausas y todo lo demás. Todo esto es una matemática que corresponde al trabajo y a los ritmos del cerebro. Corazón, los ritmos del corazón y mucho más. Bueno, sí. Bueno, ¿no es así? Sí. Además, nuestro estado general, ya sea deprimido o no deprimido, estos son también nuestros estados emocionales. Se superponen. En todas partes debe haber una respuesta, la llamada resonancia. Si ese mismo intérprete no logra una resonancia con su oyente, entonces este oyente ya no es suyo, es de otra persona. Y de lo que se trata es precisamente de entrar en esa resonancia. De ahí que se seleccionen ciertos ritmos, se establezcan ciertos tonos, bueno, y mucho más. Los textos son secundarios, el tema de la canción en sí, bueno, el verso que está leyendo es secundario. Por eso tenemos éxitos con estupideces como tus ojos son, bueno, como de 3 quilates, ¿no? Bueno, 3 quilates es agita tus pestañas y quítate. 3 quilates es tal. Aquí son casi 12 quilates. Bueno, imagina qué ojo debe ser de 3 quilates. Una pregunta sencilla, ¿no? El ojo de un ratón, sí. Lo aceptamos y nos parece wow, esto es humor. La música está sonando como una repetición, ¿cierto? En la cabeza de uno, por supuesto. Por cierto, los profesionales del marketing también se esfuerzan por reproducir este efecto cuando una melodía se graba. Se queda grabada en la cabeza y está en constante repetición. Ponen en práctica lo mismo en una campaña publicitaria. Así es. ¿Por qué se utiliza la música en la publicidad? También para tales eslóganes cortos. Bueno, es bueno, ya sabes. Ahora diré, gracias a Dios que en realidad tenemos pocos especialistas que saben lo que Vadim y yo hemos estado hablando ahora. Lo han oído, pero no conocen esos matices. Por ejemplo, ¿cómo elegir ese mismo ritmo de trabajo de una determinada parte del cerebro? ¿Y en qué condiciones? Una pregunta, para obtener un efecto determinado. Gracias a Dios hay pocos especialistas de este tipo, porque de lo contrario, incluso un anuncio trivial, estándar y habitual tendría mucho más impacto en nosotros. ¿Ves? Entonces, no nos iríamos, ya, veríamos no tanto la serie como el anuncio.
Para nosotros el anuncio sería una serie si tuvieran al menos, mayores habilidades. Gracias a Dios que no las poseen, porque un juego de colores, un conjunto de colores, profundización y aplanamiento del espacio que funcionan un poco como, de forma diferente. Claro, ¿qué pasa con los efectos de sonido? Si tomamos los efectos de Chalany, por ejemplo, sí, binaurales, ritmos binaurales. Absolutamente correcto. ¿Qué indica esto? Es decir, que un determinado sonido tiene su propio signo. Esto es para entenderlo. Se puede crear una combinación de sonidos que serán percibidos por nosotros, ya más allá de la conciencia. Entrarán en nosotros hasta tal punto que causarán la emoción necesaria. Y con esta emoción, si se añade un conjunto de colores más, el producto necesario, ¿qué se puede obtener? ¿Qué se puede hacer? Ese mismo visitante de la tienda puede ser literalmente manipulado. Entonces, en una línea uniforme se acercarán a la fila necesaria y tomarán lo que en realidad no necesitan en absoluto. Pero lo tomarán y seguirán contentos, bailando al son de la melodía. Por supuesto, en el sentido literal de la palabra. Al fin y al cabo, se trata de tecnología. Es una tecnología ordinaria. Pero imagine que la publicidad se basa en nuevos principios físicos. Además de esto, se necesitan inserciones de fuerza. Es que me he acordado aquí de ese mismo Arkelund del que hablamos cuando planteamos la cuestión sobre los creadores de clips en la transmisión sobre el noveno círculo. Al fin y al cabo, también es el creador de anuncios de marcas de lujo muy famosas, marcas de lujo súper caras, y básicamente esas inserciones que están presentes ahí reflejan su visión del mundo. Porque mucho se construye sobre la violencia, las drogas, el alcohol y el sexo. Y está claro que además de, digamos, una secuencia de video tan exquisita de esta persona, además hay serias inserciones de fuerza, ¿no? Seguramente en primer lugar las serias inserciones de poder, porque él puede hacerlo. En segundo lugar, él sabe perfectamente bien y entiende lo que hemos estado hablando ahora con Vadim. Los conocimientos, fórmulas, que obtienen ese mismo noveno círculo, le permiten convertirse en lo que se ha convertido. Y ahora sirve a empresas de primera línea. Sí, que precisamente utilizando sus servicios, en una medida significativa se mantienen a flote en los negocios. Subrayo, en una medida significativa. Sí. Y permanecen en la cima. Eficiencia publicitaria. A pesar del hecho de que aparentemente él mismo es un satanista, es más, uno franco, sí, y no lo oculta. Promueve la iglesia de Satanás y todo lo demás. Lo hace con el estilo correspondiente. Esto debería provocar una reacción en la gente, pero sin embargo, ¿qué vemos? A pesar de su visión del mundo. Hay una cuestión, ya sabes, que los logotipos son también un signo de ciertas empresas, ¿verdad? Por supuesto, absolutamente. No hagamos publicidad de estos logotipos famosos, pero creo que todo el mundo puede ver fácilmente la cantidad de logotipos geniales que tienen estas empresas, digamos famosas, caras y con símbolos. Digamos que sin nombrar la empresa. Sí, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuál es su asociación con la pecaminosidad? Sí, una manzana. Adán, Eva. ¿Es una simple manzana? Una mordida, una manzana mordida, una mordida. Es decir, un ejemplo simple, lo enfoqué desde otro lado. Ahora, si mostramos este símbolo, volvemos a tener la misma asociación. ¿Y a qué se asocia la caída en el pecado? ¿Con la obtención del conocimiento o con otra cosa? No, con el sexo trivial. Sucumbir a la tentación. Por supuesto, cuando tentación. Una persona sucumbe a cualquier tentación, incluyendo el sexo. Sí, eso contribuye a que, a un cierto, aunque leve, pero energético salto dentro de la propia persona, sí, dentro de su organismo. Una oleada, es decir, una oleada sexual, sí, una oleada de energía sexual pequeña que le estimula a que, si tiene este aparato con este logotipo, significa que es más genial, es más feliz, está más satisfecho. Un simple ejemplo. Ahora, hacia esta empresa hay especiales. Entiendo, no. Voy a poner un ejemplo sencillo. Dicen, la empresa en sí es genial, ¿no? Esa no es la cuestión. La cuestión es, pongamos un racimo de uvas allí. Lo asociaremos con el vino y las similares. Una cadena de asociaciones más larga no tendrá ese efecto. No funcionará. Por supuesto. Este es un ejemplo sencillo. Directamente, tal cosa se invierte. Seguramente hay muchos ejemplos de este tipo, ya le digo, y gracias a Dios que estos, como usted dice, especialistas comerciantes y demás, no tienen un conocimiento más profundo de esto. Simplemente asustan y los lemas de tales empresas que coinciden, en particular la empresa de la que acabamos de hablar, no diremos su nombre, porque su lema piensa diferente, coincida con el lema de Anton LaVey, que estaba en la iglesia de Satanás, y se preguntaron seriamente qué pensaría el comprador de tales similitudes, y por eso también hubo demandas para quitar estos lemas. Por supuesto, sí, pero también aquí, y la venta del primer ordenador a un precio de $660
$666,66. Por eso. $666, sí. Pero de nuevo, digamos, no vamos a decir el nombre del fundador de esta empresa y demás, sino simplemente cómo era su vida y cómo hablaba de su vida. ¿Cuál fue el destino de esta persona, verdad? ¿Qué destino? Firmó un contrato de venta, pero ¿fue feliz? ¿Qué felicidad? ¿Vivió una vida humana? No. Y al final de su vida él se arrepintió mucho. Que la vida le había pasado por encima, sí. Hizo una marca mundial, se convirtió en una de las personas más ricas. ¿Para qué sirve eso? ¿Vale la pena? Una simple pregunta. Todo esto es vanidad. ¿Una persona necesita la fama para usarla? Digamos, no. Porque la conciencia dice, serás reconocido, estás por encima de todo. Bueno, tal vez satisface a alguien, por así decirlo. Cuando puedes salir y es reconocido, ¿algo más? Pero, ¿qué pasa si una persona está siempre encerrada entre cuatro paredes? Si no ve la vida en absoluto, si pasa de largo, ¿qué le aporta? Nada. Realmente se arrepintió al final de su vida. Una prisión, sí. Pero esta es una prisión voluntaria. Sí, no puede ser de otra manera. Cuando se hace un trato con alguien con quien no se debe hacer un trato. Y esto lo abordamos en los programas y hablamos de ello en Sobre el Noveno Círculo. Como muchas de las personas más populares y más famosas se encontraron con este fenómeno y finalmente quedaron, digamos, completamente decepcionados. Pero para retroceder ya nada puede retrocederse. Así que ellos son los que están decepcionados en esta vida. Pero, ¿qué pasa después? Bueno, ese no es el tema de la conversación de hoy. Incluso hablando precisamente de la eficacia de la publicidad, hay un esquema específico, digamos, de cómo funciona. Y curiosamente también me gustaría analizar este esquema, porque es muy sencillo. El primero es recoger información sobre una persona. El segundo es, como ellos lo llaman, un objetivo de influencia, es decir, encontrar las debilidades de una persona, qué deseos tiene, qué necesidades tiene. Luego, los señuelos se colocan para una persona, ¿no? Es decir, para atrapar, para interesar, para mostrar interés y, naturalmente, una atracción, para evocar la confianza en una persona y llevarla a la venta. E incluso estos mismos nombres son objetivo de influencia, señuelos. Se entiende que lo que realmente se hace es cazar. ¿Cómo puede ser de otra manera? Por una billetera, por el dinero de una persona. La caza incluso de la atención humana. Ahora, dejemos todo a un lado y pensemos, ¿qué es lo que realmente se está cazando? Ahora bien, si quitamos la parte financiera del todo, ¿qué es el dinero? Recurso, energía. Equivalente al tiempo y a la vida, Muy bien, el equivalente a la atención. Atención, sí, a la vida humana. Después de todo, una persona da su dinero mientras que... ¿Qué es el dinero para él? De nuevo, es tiempo y atención. Es una búsqueda de atención en el sentido literal de la palabra. Bueno, es solo que se convirtió en un pedazo de papel y ahora en realidad en una figura básicamente en nada. Le quitaron incluso un pedazo de papel. Es que en realidad se establece ese paralelismo entre la forma en que los publicistas y los vendedores cazan nuestra atención y la forma en que la conciencia, precisamente el sistema, la caza. Y absolutamente... Pero ¿cómo puede ser de otra manera? Todo es idéntico, todo se repite fractalmente. Sí, mirando. Digo, para aquellos que realmente estudian cómo funciona la conciencia. No me refiero solo a los neurofisiólogos. Ellos observan desde el otro lado, observan la reacción de las neuronas. Me refiero a las personas que lo observan en sí mismos. Lo estudian todo con la debida diligencia. Para esos, ¿no es un secreto que la conciencia es el principal cazador? ¿De qué? De la atención. La atención es lo más importante y valioso que persigue la conciencia. Para ella, es su alimento, es su vida. Mira de nuevo, ¿por qué las personas aspiran, trabajan como esclavos? Perdón por la expresión. Esos mismos artistas y todo lo demás, ¿para qué? Para aparecer en el escenario, para ser reconocidos por todos y demás. ¿No es así? Para llamar la atención. ¿A qué se debe? Atraer la atención de las masas. Además, no solo son los conciertos, son solo una parte visible. Por supuesto, se necesita más tiempo para visitar cualquier, digamos, transmisión en vivo, en masa, digamos, congregaciones de gente, para ser visto en público, tanto como sea posible. Bueno, así es, porque tienen que ser apoyados, tienen que llamar la atención todo el tiempo, precisamente, tienen que crear su propia imagen, atraer por algo, buscar la atención en el sentido literal de la palabra. Además, todo está organizado, ya sabes, precisamente para provocar ese estallido emocional en la gente. También he recordado, tanto antes del siglo III a.C., como ahora ha existido esta profesión, los claqueurs, que son aplaudidores profesionales, que en principio abucheaban por dinero, si alguien no es deseado, o apoyan, o los apoyan, he recordado. Bueno, ahora sigue habiendo muchos.
Sí, también he recordado cómo Chaliapin describió una vez cuando había llegado a Milán y fue allí donde estaba dando su concierto, el primer estreno, y dijo que la gente se había acercado a él y le había ofrecido apoyar, digamos, aplaudiendo su actuación, de lo contrario sería diferente. Abucheo, sí. Sí, pero ¿hacia dónde se dirige toda esa energía? Así que es un chantaje banal, ¿no? Sí, así es en el entorno cultural. En un entorno cultural, sí, el chantaje cultural. Sí, pero ¿a dónde se dirige todo este aumento y toda esta atención de la gente? Al fin y al cabo, los mercadólogos también entienden que las emociones fuertes, las emociones de la multitud, son la mejor manera de entrar, digamos, para manipular, para las inserciones. Bueno, seguramente. Ese mismo marketing de eventos, por supuesto. ¿Cuánto hay de eso precisamente de eventos? Varias marcas se anuncian probablemente, sobre todo en los conciertos. Así que es un tema bastante serio el que hemos planteado en este momento. También los vendedores y toda la publicidad trabaja en la esfera de, digamos, las esperanzas, los miedos. Que, bueno, la idea es simple. Voy a simplificar la idea de que básicamente comienzan a reemplazar la religión, lo que la religión estuvo haciendo. Es decir, aparentemente empiezan a responder a algunas de las necesidades más profundas del ser humano, pero es la religión de un materialista, de un consumidor. Precisamente la necesidad de este mundo tridimensional, es decir, la publicidad ahora, al menos para mí, es tal nueva religión de un consumidor, una herramienta. Bueno, eso es lo que realmente es, si te enfrentas a la verdad. Tan pronto como una persona comienza a dedicarse a algo espiritual, al menos se observa a sí misma. Por ejemplo, si un ordenador está funcionando y por alguna razón de repente empieza a estar activo, lo notamos y entendemos que hay algún virus. Y si nuestra conciencia se pone tensa, de repente empieza a decir algo. Todo es normal, todo está bien, todo es como... Bueno, eso es la conciencia, eso somos nosotros. Eso es nuestro... Sí, eso somos nosotros. Y aquí, por supuesto, funciona la paradoja. ¿Cómo no darse cuenta de que la conciencia trabaja contra ti y no a tu favor? Significa estar completamente bajo su control, ¿no es así? Correcto. ¿Cómo puede ser de otra manera si está constantemente activa y le dice a una persona lo que no necesita en absoluto? Él no lo ha pedido, pero le pone películas de acción en la cabeza. Y él, perdón, quiere melodrama en este momento, ¿no? O viceversa. Porque actúa así. ¿Por qué lo hace? Una simple pregunta. ¿Nadie se pregunta realmente por qué? Solo está hambriento de atención. Lo más interesante es que esto se conoce desde hace siglos, tanto las religiones antiguas como las nuevas. Bueno, ¿en qué sentido nuevas? Las últimas, digamos, las que son las religiones dominantes hoy en día. ¿No se decía en ellas? Sí, aunque ahora de forma modificada, camuflada, pero aún así se dice lo mismo. Bueno, lo nuevo, Igor Mikhailovich, hemos tocado el tema de la religión y también recordé cómo al principio, cuando contaba el experimento, hablaba de la posibilidad de tal impacto en la gente, de ciertas inserciones. Recordé que la mayoría de los servicios religiosos, digamos, se celebran a una hora determinada, estrictamente según el horario. Por supuesto. Bueno, voy a recordar ahora. Me encontré con la noticia en Internet de que últimamente el Vaticano ha puesto en marcha una aplicación de Internet de este tipo, un rosario electrónico, en el que se envía a la gente una determinada oración cada día con ciertas palabras a una hora determinada, llamando a todo el mundo a unirse a ese servicio divino. Y lo que ha sorprendido a la gente es que se recogen datos muy extraños, digamos, el peso de una persona, su altura, su ubicación geográfica, el sexo de una persona, el derecho a hacer una llamada, es decir, el permiso para hacer esta llamada. Esto también puede ser un momento peligroso si alguien sabe la hora exacta en la que muchas personas se conectan entre sí. Digamos que esto, lo que acabas de expresar, es una información interesante, pero no la toquemos. ¿Por qué? Porque probablemente tienen algunas razones por las que necesitan mi peso, número de teléfono y todo lo demás en su nuevo dispositivo, ¿verdad? En cualquier caso, quiero creer que espero que realmente trabajen en ello, para ayudar a la gente en su camino espiritual. Voy a simplificar lo que dices. Ya sabes, los servicios en las religiones tienen lugar a la misma hora, en días concretos. Bueno, por ejemplo, la gente sintoniza con una determinada acción. Aquí, por supuesto, si una persona está realmente abierta a Dios, toda su atención está invertida, en el amor y la alegría, pues está claro que ninguna publicidad funcionará. Sin embargo, la mayoría de las personas en la religión utilizan esa mentalidad a la que estaban acostumbrados. Es decir, vienen a pedir algo material, por la salud, por algún tipo de bienestar, bueno, simplemente por lo material. Pronuncian ciertas oraciones según el día, el servicio divino y la hora. Aquí hay una simple pregunta.
¿Puede un operador conectarse con ellos? Por supuesto, puede, fácilmente. Lo principal es saber qué hace la gente en un momento determinado. Es como una herramienta. Lo diré simplemente. Una persona está cruzando la calle, la luz verde está encendida para él, y todo esto puede ser esa baliza con la que un operador puede resonar, y debido a la cual puede conectarse. Entonces, esas personas que van a cruzar ese punto pueden ir al McDonald's más cercano y hacer una compra. No puedo decir que todo el 100% irá. Bueno, como demostró el experimento, se puede forzar fácilmente el 70% e incluso más a ir al McDonald's y comprar hamburguesas. El otro 10% irá, pero comprará algo diferente. Alrededor de un 20% tal vez abandonará. Pero de nuevo, todo depende del operador, las condiciones y demás. Pero se puede organizar fácilmente sobre la base de lo que acabamos de discutir. Además, los que han sufrido ese impacto crean una demanda. Por supuesto, la emoción va en aumento. Uno que se fija en ellos y aunque no lo haya tenido, va allí de todos modos, porque otros lo aceptan. Por supuesto, el efecto multitud. Sí, el efecto multitud. Neuronas espejo que convierten a las personas en animales, ¿verdad? Pero, por otro lado, ayudan a desarrollar. Bueno, después de todo, este es el lote de la conciencia primaria. El propósito de las neuronas espejo, para lo que trabajan, es la suerte de la conciencia primaria. Tanto los animales como los seres humanos la tienen. Porque si un mono toma un palo y golpea a otro, entonces ¿todos los monos empiezan a hacer lo mismo? Ellos ven el efecto y lo hacen también. Lo mismo ocurre con las personas, por eso somos susceptibles a este efecto de multitud, debido a la función de, digamos, la conciencia primaria. En realidad todo es simple. Sin embargo, por otro lado, si una persona, digamos, es capaz de analizar, incluso de autoanalizarse, digámoslo así, observa su conciencia y al menos elimina sencillamente los pensamientos innecesarios, los controla y puede hacerlo, incluso siendo ateo o quien sea, ya tiene al menos algún antivirus en su cabeza contra todos estos anuncios de los que hemos hablado hace un momento. Es espantoso, aterrador, pero posible. Sin embargo, si una persona, independientemente de su religión, vive realmente por amor a Dios, es decir, sea cual sea la religión a la que pertenezca, su atención se centra en lo divino, en lo creativo, entonces, de nuevo, esta persona será difícil de alcanzar tanto para las terceras fuerzas como, para un operador que le imponga cierta publicidad. ¿No es así? Al fin y al cabo, todo es sencillo. Incluso si aparece, lo notará pero no hará nada. Lo notará y no reaccionará. Sí, cierto, porque puede y sabe cómo tratar estos pensamientos entrantes de manera correcta, para que no se conviertan en su idea obsesiva, ¿correcto? Si uno no ha invertido su atención, eso es todo, no viene más. Por supuesto, porque no hay comida. Claro. Ahora está claro por qué el principal reto para, digamos, las relaciones públicas y los vendedores es precisamente cambiar la atención, digamos, desconectar precisamente este pensamiento crítico y lógico. Absolutamente correcto. Es decir, pasar exactamente del hemisferio izquierdo, digamos, al derecho, ¿no es así? Es decir, precisamente a las emociones, a las imágenes. Eso es lo que dicen. Esto sí. Es decir, para ellos es lo más... Es de una manera un poco diferente, pero lo que funciona es lo que va más allá de nuestra conciencia. Por supuesto, más allá de esta percepción. La activación de las neuronas. Sí, claro, directamente. Cuando las neuronas ya han empezado a trabajar, perdón, es demasiado tarde, la química ya ha empezado a trabajar. La química comenzó a trabajar, surgió un deseo, eso es todo. Seguramente, y una persona ya está atrapada, por decirlo de forma sencilla, pero yo digo que lo más importante es tener bien configurado el antivirus. Es mejor amar a Dios, queridos amigos, que ser esclavo de algunos mercaderes demasiado codiciosos. Por lo tanto, nunca bajen su escudo, y entonces no se les ocurrirá ninguna estupidez. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Creo que de todos modos ya hemos hablado de cosas que hubiésemos estado mejor callados. Tendrán que perdonarnos, chicos. Es con el corazón puro. No queremos asustarlos en ningún caso. Solo hemos compartido lo que hemos aprendido. Gracias por estar con nosotros. Извините, начали работать, уже поздно пить боржоми. Уже химия пошла. Химия пошла, желание возникло. Конечно. И уже человек попал. Ну, так вот проще говорить. Я скажу, самое важное, это чтобы хорошо был настроен антивирус. Лучше любить Бога, дорогие друзья, чем быть рабом у каких-то слишком жадных бизнесменов. Поэтому никогда не опускайте щит, и никакая глупость к вам не придет. Спасибо, что были с нами. Я думаю, все-таки мы так много уже наговорили того, что лучше бы мы помолчали. Ну, вы уж нас простите. Мы от чистого сердца, мы не пугаем. Ни в коем случае. Мы всего лишь
поделились тем, о чем узнали сами. Спасибо, что были с нами.